Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 12 de este año. ¿Cómo ha pasado los años? El año pasó mucho y estamos ahora en la parte final del trimestre y vamos a estudiar un tema muy interesante que es en el mes de diciembre, que es Dios en el centro. Hemos hablado acerca del pueblo de Israel, hemos hablado de la construcción de Salomón, hemos hablado de diferentes historias acerca de la Biblia y ahora, como es el mes de diciembre, nosotros vamos a enfocarnos en algunas historias que tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Para eso vamos a hacer una dinámica con los muchachos y vamos a preguntarles a ellos qué es lo que hacemos cuando viene una visita a la casa. Ahora que es Navidad, nos alegramos, algunos nos molestamos porque vienen muchos parientes y la casa se llena y hay que limpiar baños y hay que atenderlo, darle la comida y ellos vienen de visita, no se les puede cobrar, ¿verdad? Entonces otros se alegran, otros se enojan, otros se van lejos, otros no quieren las visitas, pero vamos a preguntarles a ellos acerca de la visita y cómo la visita influye. En la Biblia hay historias de personas que nos vinieron a hacer visitas. Por ejemplo, tenemos que Abraham recibió la visita de Jesús y los dos ángeles, ¿no? Que vinieron a visitarlo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea, hay muchas historias acerca de visitas. El libro de Jueces nos habla acerca de que un hombre fue a visitar a su suegro porque su concubina se había ido de la casa. Así que hay muchas visitas. El rey Salomón recibió la visita de la reina de Saba. Así que como nosotros vemos, las visitas siempre han estado en todas las épocas y en la Biblia también lo tiene así. Resulta que, como hemos visto en los años anteriores y también hemos hablado acerca del nacimiento de Jesús, cuando en el reloj de Dios marcó el tiempo de que tenía que nacer Jesús, Dios envía al ángel Gabriel que se le había presentado al rey, a Daniel y le había dicho que, y Daniel sabía que le había explicado acerca del nacimiento del Mesías, de la muerte del Mesías, muchas cosas que él había visto. Así que ese mismo ángel que visitó a Daniel visita a María. María, en el pueblo de Israel había una tradición. Sabían que iba a venir el Mesías, una profecía más que una tradición. En la profecía decía que una virgen iba a dar a luz un niño. Así que cuando nacía un niño, los judíos pensaban de que podía ser el Mesías o el padre del Mesías. Y cuando nacía una niña, pensaban que podía ser la madre del Mesías. Entre todas las señoritas de esa época que había en Jerusalén, porque había muchachas muy preparadas, muy educadas, muy ricas, entre todas las muchachas de esa generación, Dios escogió a María, una muchacha campesina. La Biblia no dice si era bonita como Sara o como Esther, no especifica, pero mostraba la fe que esta mujer tenía. Y el ángel le hace la visita. Ella estaba comprometida con José, que era de la familia del rey David, era uno de los descendientes del rey David. Así que ella estaba comprometida a casarse. José era viudo, ella era señorita y tendría aproximadamente entre los 15 años y el ángel se le aparece y le dice, bendita tú entre todas las mujeres. Ahora, ella se quedó pasmada porque jamás había escuchado de ángeles, historia de los ángeles. Sabía que un ángel había visitado a Abraham, sabía que un ángel había visitado a la mujer a la madre de Sansón, sabía que se le había presentado ángeles en diferentes oportunidades a Gedeón, pero ahora ella se quedó pasmada porque un ángel se le presentó y le dice bendita entre todas las mujeres. Por supuesto que era bendita entre todas las mujeres porque de entre todas las señoritas que habían en esa época, María fue elegida para ser la madre de Jesús. No por su belleza, no por su riqueza, pero quizás, y estoy seguro que fue por la fe y el trabajo que ella estaba lista para poder hacerlo. Primero, a María no se le prometió una tarjeta de crédito, cubrir los gastos del embarazo y de la crianza del niño Jesús. Ella tendría que vivir del trabajo de su esposo José y tendría que vivir, no se le prometió ninguna ganancia.
Entonces el ángel se le aparece y le dice, bendita tú entre todas las mujeres y tú vas a ser la madre del Mesías. Vas a tener un niño, no hijo de humano, el Espíritu Santo te va a hacer sombra y tú quedarás embarazada. Y María se asustó. Ella dijo, yo soy señorita, para casarse hay que tener un esposo y yo no he tenido relaciones, soy virgen. Entonces, cuando la virginidad era muy aclamada, era muy aceptada, ¿verdad? Y era guardada por la señorita, y el ángel le dijo, es verdad, tú eres señorita, pero Dios te va a hacer sombra, y el Espíritu va a venir sobre ti, y tú vas a quedar embarazada. Ahora, esto lo vemos muy fácil, que un ángel se aparezca, le diga, tú vas a tener bebé, y ella dijo, sí, 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 pero las circunstancias eran bien difíciles. En primer lugar, María no era la única señorita que iba a decir que iba a tener un bebé de Dios, que iba a tener Mesías. Muchas mujeres lo habían hecho antes, pero se descubría que las otras habían fornicado. Ahora, a María no se le decir, si alguien de tu edad le dice que van a tener un hijo de Dios, primero los padres se van a preocupar, segundo van a creer que está loca. Eh, Viendo bien, María no tenía cualidades. No era rica, no era popular, no pertenecía a la nobleza. Ahora Dios iba a escoger una simple campesina para que sea la madre de Dios. Ahora María tenía un reto, tenía que cuidar al Hijo de Dios, pero ella puso su confianza en Dios, aceptó con fe y dijo que se haga la voluntad de Dios. Ahora, como te digo, no era fácil. A María no se le prometió una tarjeta de crédito para cubrir los gastos del embarazo, ni comprar la ropa del bebé, nada de eso. A María no se le propuso ninguna, no se le propuso nada económico. Por supuesto que Dios le dio comida y alimentos y protección a María durante su embarazo, pero a ella no se le prometió nada. No le dijeron, te va a caer monedas de oro para que el niño tenga todo, pero ella asumió su responsabilidad con amor y con fe y aceptó, dijo, he aquí la sierva del Señor, que se haga lo que Dios quiera. Estaba ahora en las manos de Dios. Ahora ella tenía que contarle a su familia, a José, que era su prometido, y eso era una historia que no iba a ser fácil de entender. Pero antes de decirle a José, ella prefirió irse a ver, visitar a su prima Elizabeth. Elizabeth era una señora de edad mayor. Ella nunca había podido tener hijo y lo vamos a ver la próxima clase un poco más. Ella era prima de María y entonces casada con un sacerdote llamado Zacarías. Y entonces ella nunca había tenido hijos y Zacarías no había tenido otra esposa más que ella. Y Zacarías había recibido el mensaje de Dios que su esposa iba a quedar embarazada y que iba el trabajo y que se iba a llamar Juan y que iba a anunciar al Mesías. Es el famoso Juan el Bautista. Ahora, esto había pasado y vamos a ver la próxima clase y unos meses después de la visita del ángel a Zacarías, Elizabeth estaba embarazada y tenía 6 meses. Ahora, 6 meses más tarde, María recibe la visita del ángel Gabriel, así que dice que y era un milagro, porque era una mujer vieja. Ahora, en Israel, sabía que era un milagro, porque Sara quedó embarazada cuando tenía 90 años, y muchas otras mujeres de la Biblia habían orado a Dios y lo habían tenido muy mayores. Así que como Ana, ¿no es cierto? Y entonces ella decide visitar a su prima y cuando yo visité Israel, visité en los pueblos de Judea, donde posiblemente María visitó a, a su prima Elizabeth. Tenemos los mandes, algunas iglesias, también que se llama la Iglesia de la Visitación, que es muy bonita en Nazaret.
Y entonces María se fue a la casa de ella. Y ambas mujeres decidió irse a la ciudad de Judá, que quedaba en una montaña, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, ¿no? Ahora, como tú has visto, era un viaje. María había supuestamente ya había quedado embarazada, el Espíritu Santo le había hecho una sombra y Jesús se hizo tan chiquitito que se colocó dentro del vientre de María. Así que María decidió hacer un viaje hacia la casa de Elizabeth, quien ella sabía que Zacarías había tenido una experiencia con un ángel y que le había anunciado que iba a tener un bebé y eso era un milagro. Así que no sabemos cuánto tiempo caminó. María pidió permiso a sus padres, pidió permiso a José y se fue a la casa de ella, ¿no? Ahora, un viaje era para no era, era una, mientras ella viajaba, me imagino que ella estaba pensando en el reto, cómo decir a sus padres, cómo decir a José, pero como ella sabía que Elizabeth había tenido una experiencia, un encuentro, ¿no es cierto?, su esposo con Dios y que ella tenía un milagro en su vientre al ser tan mayor, así que ella buscó quizás la ayuda. Quizá buscó la ayuda, ¿no es cierto? Porque ahora María tenía que enfrentarse no solamente a su familia, sino a las autoridades, a los vecinos y a José, el novio, y decirle que ella era la madre del Mesías, no iba a ser tan fácil de creer. O sea, vemos que había una lucha, ¿no es cierto? Pero María había asumido su responsabilidad porque le dijo al ángel, he aquí la sierva del Señor, que se haga su voluntad en la voluntad de Dios. Pero María necesitaba un tiempo para pensar y para poder decir y enfrentarse, ¿no es cierto?, ahora ser una madre que estaba embarazada del niño Jesús de Jesús y que aunque no estaba casada con José, ¿no es cierto?, tenía que José comprometerse, pero había tantas cosas que ella decidió buscar a su prima. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, dice la Biblia que ella comenzó a dar un salto. María se llenó del Espíritu Santo y exclamó a voces, bendita tú María entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, aquí hay una cosa muy importante, dos cosas que nosotros tenemos que hablar. Elizabeth le dice, bendita tú entre todas las mujeres, pero no le oró. Le dio su bendición y reconoció que había sido, María había sido una mujer bendecida por Dios y era bendita entre todas las mujeres porque de toda la señorita de Israel, de toda la señorita de Judea, de toda la señorita de Jerusalén y de los pueblos, María había sido elegida para ser la madre del Mesías. Es una cosa impactante. En ningún momento a María tampoco se le dio la potestad de ser adorada, ¿no es cierto? Y porque Elizabeth le dice, bendita tú entre todas las mujeres, porque de todas las mujeres fuiste de la tierra, tú fuiste elegida y bendito sea el fruto de tu vientre. Esto es algo bien importante porque se empieza, eh, eh, Lucas empieza esta historia con dos mujeres que dan una bendición. La bendición de Elizabeth se extiende hacia María, ¿no es cierto? Y Isabel aprende a decirle a María que era ella una bendición, pero no una adoración, porque y el fruto de bendición fue dado al bebé que estaba en el vientre, en este caso Jesús. Y ambas mujeres se fortalecieron, hasta dice la Biblia que Elizabeth sintió que el bebé saltó de su, de su vientre, o sea, era una señal de Dios de que había un reconocimiento aún del bebé que María, que tenía al Hijo de Dios, había recibido, ¿no es cierto?, una impresión. Ahora, una cosa que dice Elizabeth, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor, en este caso la madre de Jesús, venga a visitarme? Porque cuando oí tu saludo, María, el niño empezó a dar salto de alegría en mi zona.
Dichosa tú que has creído, porque te ha dicho el Señor, se va a cumplir. En otras palabras, María fue a la casa de Elizabeth, no solo para visitarla, sino para encontrar las palabras adecuadas que le ayudaran a fortalecer el trabajo que Dios le había encomendado de ser la madre de Jesús. Ahora fíjate, María tenía 15 años, 16 años. Estaba embarazada, no tenía esposo. Todavía no le había contado a sus padres, ni a su novio, ni a las autoridades, ni a sus amigas que estaba embarazada. Ahora dice, eso es muy importante porque nosotros tenemos que ver que muchas veces los personajes de la Biblia, las cosas no fueron fáciles y para María tampoco. Ahora ella tenía que enfrentarse a los desafíos de decir que ella era la madre de Jesús. Pero María empezó una oración, un canto, dando ella gracias a Dios. Dijo ella, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Primero ella agradece a Dios por esa experiencia. Y es una palabra de alabanza. Ahora María, ¿no es cierto?, alaba a Dios y lo hace de corazón, mostrando, ¿no es cierto?, glorifica a Dios y su espíritu se regocija en Jesús el Salvador, ¿no? Así que la alegría de María nos recuerda que la fe es gozosa o no es fe. Ella estaba súper emocionada, así que hace un canto, una oración dando gracias a Dios porque Dios le había dado esa oportunidad. Dice la oración de María que se encuentra en Lucas, porque ha mirado la humildad de su sierva. O sea, ella se consideraba una persona al servicio de Dios. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque han hecho de mí cosas grandes, el poderoso, su nombre es santo. María reconoce, ¿no es cierto?, que de todas las personas del mundo, ahora Dios la había nombrado para ser la madre de Jesús y era una persona dichosa, dispuesta siempre a confiar en Dios. Dice, su nombre es santo y su misericordia, porque con aquellas que le honran desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. En otras palabras, María sabía que con el poder de Dios, Dios había reprendido a las personas y otros habían sido fieles a Dios, ¿no? Entonces dice, Dios plegó la fuerza y dispersó a los de corazón soberbio, derribó de sus tronos a los poderosos y ensalzó a los humildes. Colmó de bien a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. Temó de la mano de Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como le había prometido a nuestros antepasados a favor de Abraham. En otras palabras, sabía que el niño iba a ayudar, ¿no es cierto?, a fortalecer la fe, ¿no es cierto? María sabía que realmente las necesidades que ella iba a tener al criar al bebé iban a pasar por la tarjeta de crédito de Dios. O sea, María estaba muy confiada. Así que dice, tomó de la mano de Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros antepasados, en favor de Abraham y de sus descendientes para siempre. La oración de María es una oración de alegría, de confianza, es una oración donde ella deja en claro, ¿no es cierto? Deja en claro María que la visita había sido inesperada, pero que el Espíritu de Dios había saltado sobre el niño Juan que tenía Elizabeth y por lo tanto ella estaba súper emocionada. Así que María en su oración agradece a Dios por las oportunidades que Dios le da, el cuidado, la protección y sobre todo la paciencia que ella tenía que debía tener para criar al Hijo de Dios. Así que María estuvo en la casa de Elizabeth por 3 meses. Eso quiere decir que si ella tenía 6 meses, ella se quedó hasta el parto de Elizabeth. Es probable porque dice que estuvo 3 meses. Ahora, acuérdate que en esa época las personas, aunque recibían un alimento, a veces tenían que trabajar en las granjas. Entonces, pero Elizabeth la acogió. Entonces María era una joven con poca experiencia, pero Elizabeth era mayor y tenía más experiencia, así que ella se aferró a Dios y quiso mucho a, a Elizabeth, ¿no? Ahora,
Elizabeth era una experiencia mayor, una pariente mayor, experta en vida y esperanza. Una mujer que será profetisa de Dios, que le ayudó a comprender lo que se está realizando en ella con experiencia y cariño, ¿no? Ella se quedó 3 meses, que era mucho tiempo, así que se necesitaba con calma comprender la palabra de Dios. Y hoy se necesitan profetas y personas que vivan con sencillez, sin ruido, sin integrismo, el Evangelio en la vida de cada día. O sea, María tuvo que aprender muchas cosas. Tuvo que aprender el vocabulario, tuvo que aprender muchas cosas más. No solamente María tenía, Jesús también tuvo que aprender cuando él nació, comienza a conocer el mundo que los rodea. Así que María estuvo con Elizabeth por 3 meses y después se volvió a su casa. Así que esto es bien importante que nosotros tengamos en cuenta. La Biblia nos habla de muchas visitas, pero una de las visitas que tuvieron fue cuando eh, la Virgen, eh, eh, la Virgen María recibe la visita de Elizabeth y le da regalos al niño, pero en realidad vemos que no era necesaria la oración porque ya ella estaba ahí. Era una de las cosas más impactantes, ¿no? La oración de María nos enseña mucho la gratitud, la fuerza que Dios tiene con su pueblo, y era el cumplimiento de la profecía, que era lo más importante. Ahora, María se quedó 3 meses en una época que no había Walmart, no había tiendas de comida, no había tarjeta de créditos. Por lo tanto, Zacarías y su prima y su esposa Elizabeth tenían que correr con los gastos. Por supuesto que no eran gastos altos, pero tú sabes que compraban aceite, pagaban la renta, pagaban los impuestos y eso le llevaba mucho dinero. Así que nosotros vamos a dejar a María. María estuvo 3 meses, que es suficiente tiempo para pensar, asumir su responsabilidad. Y María estaba súper emocionada, pero también estaba eh, María estaba súper emocionada, pero María también recibió la visita, ¿no es cierto? De el ángel había recibido, y ahora María estaba confortando su fe en la casa de unos parientes que habían tenido una experiencia sacerdotal. Esa historia es bien impactante porque entra muchos detalles que a veces la Navidad no lo toma en cuenta, como por decir hacer un calendario o quizás las profecías del nacimiento de Jesús, pero María estuvo 3 meses que cómodamente en una casa, en la casa de Elizabeth y de, eh, eh, de Zacarías, porque realmente 3 meses es mucho tiempo. 3 meses de visita, comiendo gratis, desayunando gratis, cenando gratis, y eso era mucho, ¿verdad? Pero María estuvo con, eh, estuvo María y aceptó el reto de ser la madre de Jesús y por eso se fue a la casa de Elizabeth para tener más fuerza, contar la experiencia, contar cómo fue que el ángel le dijo. Así que estas eran experiencias inolvidables. Así que nos quedamos en esta lección. Recuerda siempre que nosotros, aunque no podemos huir de nuestras responsabilidades, nosotros te podemos, ¿no es cierto?, esperar bendiciones de Dios ¿no es cierto?, del apoyo de personas que puedan compartir su fe como lo compartió Elizabeth, ¿no es cierto?, con María. Fue la más amable, compartió muchas de sus cosas con la finalidad de poder, ¿no es cierto?, mantener la paz y llevar un camino venidero con Dios. Nos vemos la próxima semana y recuerden que Dios es amor.